Muy buenos días a todos. En esta ocasión les estaremos presentando el paper titulado El origen proximal del SARS-CoV-2 y las disertantes seremos María Paz Mujica quien les habla y Daisy Pineda. Este paper fue publicado el 17 de marzo del 2020 en la revista Nature Medicine. En esta presentación trataremos 4 tópicos importantes. En primer lugar, hablaremos sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona, es decir, COVID-19. En el segundo tópico hablaremos un poco de los 7 coronavirus conocidos que infectan humanos. Y en el tercer tópico hablaremos sobre el paper titulado El origen proximal del SARS-CoV-2 y por último debatiremos conclusiones finales. Entonces, en primer lugar, hablaremos del virus y la enfermedad. En cuanto al virus SARS-CoV-2, anteriormente también se lo conocía como HCoV-19 en los primeros tiempos que fue descubierto. Y este es un virus de la familia coronavirus y se le dice corona por algunas proteínas que tienen en su superficie que le da la idea a una corona de un rey. Este virus está compuesto de una envoltura, es decir, de una capa lipídica que tiene principalmente 3 proteínas: la proteína de membrana, la proteína de envoltura y una proteína muy importante llamada Spike. Esta es una proteína muy importante porque es la proteína que va a reconocer un receptor en la célula humana. Más adelante estaremos hablando de eso. Y la envoltura lipídica recubre la nucleocápside del virus, que está compuesto principalmente por una proteína llamada N y por el genoma, que en este caso consiste en un genoma de ARN de simple hebra de polaridad positiva. Hablando un poquito sobre el ciclo viral del SARS-CoV-2, el virus, como ya mencionamos, tiene la proteína Spike y esta proteína está compuesta de 2 subunidades principales, la S1 y la S2. La S1 es la que se encarga del rango del huésped y el tropismo celular, y la S2 es la que media la fusión de las membranas virales con la membrana celular. Esta proteína Spike es reconocida por un receptor de la célula humana llamada enzima convertidora de angiotensina 2 o ACE2. Entonces, este receptor reconoce a la proteína y una furina que está cerca del receptor cliva o corta esta proteína Spike en sus 2 subunidades, lo que permite el ingreso del virus por endocitosis a la célula. Una vez adentro, se libera el genoma del virus, que recordemos es un ARN de polaridad positiva, entonces por eso directamente ya se traduce y se generan algunas proteínas, poliproteínas en realidad, y entre ellas también se genera la polimerasa viral, que luego permitirá la replicación del genoma viral, generando más genoma, pero en este caso ARN de polaridad negativa, y otras subunidades del RNA que posteriormente darán lugares a las proteínas del virus, por lo general proteínas estructurales. Una vez formadas todas las proteínas del virus, estas se van a ensamblar en la luz del retículo endoplásmico y posteriormente el virus será liberado de la célula por exocitosis. Esto sería el ciclo viral del SARS-CoV-2. En cuanto a la enfermedad COVID-19, proviene de las siglas en inglés Coronavirus Disease 2019, que es una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad que se transmite de animales a humanos, y fue reportado por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China, y mencionaban que era una nueva neumonía, es decir, que por un patógeno que no se conocía anteriormente. Los síntomas principales de esta enfermedad consisten en fiebre, tos y cansancio, pero se pueden dar otros síntomas como dificultad para respirar, dolores musculares, dolores de cabeza, pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, e inclusive se pueden dar náuseas o vómitos o diarrea también. Cabe resaltar que una forma grave de la enfermedad se presenta cuando el paciente ya tiene enfermedades de base, como por ejemplo enfermedades de pulmón, enfermedad del corazón o diabetes. Además, la fatalidad o letalidad de la enfermedad aumenta con la edad,
por encima de los 60 años tiene un mayor porcentaje de muertes. Y también se observó que el virus tiene cierta predominancia hacia los hombres, y esto en realidad no se sabe todavía por qué, pero se cree que podría ser por ciertos factores biológicos. Actualmente, la enfermedad COVID-19, a la fecha del 27 de mayo del 2020, se han reportado ya casi 5,5 millones de casos y más de 349,000 muertes en todo el mundo. Si vemos el mapa, los puntitos celestes serían las infecciones causadas por la enfermedad, y vemos que ya ha alcanzado prácticamente todo el mundo. En esta presentación podemos ver cuáles son los países más afectados por la enfermedad, liderando el país Estados Unidos de América con más de 1.600.000 casos de infectados. En segundo lugar le sigue Brasil con más de 374,000 casos confirmados, y luego la Federación Rusa, y así sucesivamente otros países con la cantidad de infectados en dichos países. Vamos a hablar un poquito de la familia coronavirus, y tenemos que mencionar que hasta hoy en día se conocen 7 coronavirus que pueden infectar a los humanos. Estos 3 virus de abajo son los más conocidos porque son los que ocasionaron grandes epidemias y mayor cantidad de muertes a nivel mundial. El SARS-CoV-1 generó la epidemia del 2002, y el MERS-CoV es el virus que generó la epidemia del 2012. Y aquí tenemos el nuevo virus de la pandemia actual. En cuanto a los 4 virus que vemos arriba, en realidad no son tan famosos o tan conocidos, pero en realidad son virus que están presentes y están en muchos lugares, porque son los que ocasionan entre el 15 al 30% de las gripes comunes. En cuanto al SARS del 2002 y 2003, podemos ver que los países afectados están pintados en celeste o azul, y este virus afectó a 26 países, generando un total de casi 800 muertos y un poco más de 8,000 infectados. Seguidamente les estaremos presentando el paper titulado El origen proximal del SARS-CoV-2 y las conclusiones a las que llegaron los autores. Desde los primeros reportes de los casos del SARS-CoV-2 se discutió considerablemente el posible origen del virus. Por esto, en este paper los autores hicieron un análisis comparativo de los datos genómicos que se tienen hasta ahora, y con estos datos ellos demostraron que el SARS-CoV-2 no fue creado en un laboratorio, y estaremos viendo sus conclusiones. En primer lugar, las características notables del genoma del SARS-CoV-2 comparando con los alfa y beta coronavirus, ellos identificaron 2 características genómicas muy importantes. En primer lugar, la optimización de la proteína Spike al unirse al receptor ACE2 de la célula humana, y por otro lado observaron la secuencia de un sitio funcional polibásico de clivaje en la proteína Spike del SARS-CoV-2, o sea, la adquisición o la inserción de 12 nucleótidos que permite este clivaje en la proteína. En esta imagen podemos observar, acá arriba tendríamos el genoma completo del virus, del cual lo que está en rosado sería la proteína Spike, que vemos más grande aquí, y vemos que está compuesto por 2 subunidades, la subunidad 1 y la subunidad 2. En la subunidad 1 se encuentra el dominio de unión al receptor, es decir, la parte específica que va a reconocer el receptor de la célula humana, el ACE2, y en el medio de las 2 subunidades 1 y 2 encontraremos el sitio de clivaje que estaremos hablando detalladamente más adelante. Como podemos observar, se comparó
el virus del SARS-CoV-2 que infecta a humanos con otro virus que infectó a un murciélago, el RATG13, un virus que infecta a pangolines, y también se comparó con el SARS-CoV que infectó a humanos y otros coronavirus relacionados con SARS que infectan a murciélagos. Es necesario mencionar que justamente este dominio de unión al receptor, o RBD, es la parte o la zona más variable del genoma del SARS-CoV-2, es decir, que puede sufrir mutaciones, ¿verdad? Pero de toda la zona del dominio de unión al receptor, cabe mencionar que existen 6 aminoácidos críticos para la unión al receptor, que son los que están encerrados en recuadro celeste en la imagen. De los 6 aminoácidos críticos, 5 de ellos son diferentes entre el SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. En el primero observamos el SARS-CoV-2 y en el cuarto lugar podemos observar el del SARS-CoV-1. Y podemos observar que solo aquí, en el último aminoácido, son iguales, difiriendo entonces en 5 de ellos. Y además se vio con los análisis estructurales y bioquímicos que el RBD del SARS-CoV-2 se une con mayor afinidad al receptor ACE2. Es importante mencionar que si bien existen estudios estructurales y bioquímicos que demuestran que la RBD del SARS-CoV-2 tiene mayor afinidad al ACE2, en realidad los análisis computacionales predicen que la interacción del RBD del SARS-CoV-2 no es la ideal, porque justamente difiere de la que se muestra en el SARS-CoV-1. Entonces, en realidad, esta unión de alta afinidad de la proteína a la ACE2 humana probablemente es el resultado de una selección natural en un receptor humano o similar a humano que permita que surja esta mayor afinidad. Y esto, por ejemplo, es una fuerte evidencia de que el SARS-CoV-2 no es producto de una manipulación intencionada. En cuanto al sitio polibásico de clivaje, es decir, la segunda característica notable de este SARS-CoV-2, es justamente la adquisición de un sitio de clivaje en su genoma que consiste en el RRAR, como vimos, en el medio de la subunidad 1 y 2 de la proteína Spike. Este es el sitio que permite una escinsión efectiva por la furina de la célula humana y es lo que tiene un papel determinante en la infectividad del virus y en el rango del huésped. Con rango de huésped nos referimos a mayor o menor susceptibilidad para infectar a las células. Y además de este sitio polibásico de clivaje, también se ve la inserción de una prolina, el cual en la proteína genera un giro que da como resultado la adición de glicanos ligados a oxígeno. Es decir, ese giro que genera esta prolina permite que la serina 673, la treonina 678 y la serina 686 puedan ser glicosilados del tipo glicano unido a oxígeno. Y cabe mencionar que este sitio de escinsión no fue observado en el genoma de los otros coronavirus. En realidad, hasta hoy en día se desconoce la consecuencia funcional de este sitio de escinsión, por lo cual será importante determinar su impacto en la transmisibilidad y en la patogénesis en modelos animales. Pero, por ejemplo, ya se han hecho experimentos que han insertado este sitio de clivaje en el virus SARS-CoV-1 y con eso se ha demostrado que
mejora la fusión célula-célula, pero esto no afecta la entrada viral. También se probó en los virus MERS-CoV y se observó que la inserción de este sitio de clivaje mejoró la infección de los virus que estaban presentes en murciélagos y mejoró la infección en células humanas. También hay otros estudios que comentan sobre virus, por ejemplo, de la gripe aviar, en el cual la adquisición de sitios de escinción convertía al virus de baja patogenicidad en formas altamente patógenas. Hablando sobre los residuos glicosilados, en realidad no se sabe cuál sería la función de esta glicosilación, pero se cree que tiene una similitud en cuanto a algunos virus que por lo general tienen dominio similar a muxina y que estos dominios protegen al epítopo de la proteína. Entonces se cree que la función de estos glicanos sería la protección de los epítopos en la proteína Spike. Aunque para consolidar esta teoría se necesitan estudios experimentales. En cuanto a las teorías del origen del SARS-CoV-2, hay muchas teorías que se creen que el virus SARS-CoV-1 fue manipulado para llegar a ser este nuevo virus, pero cabe resaltar de que esto es improbable porque en el genoma del SARS-CoV-2 debería ser posible observar que se utilizó un sistema de genética reversa, pero al hacer el análisis genético del SARS-CoV-2 no se observó, entonces con esto se puede decir que el SARS-CoV-2 no deriva de ningún esqueleto de virus utilizado anteriormente. Entonces, por esto es que los autores proponen dos escenarios. En primer lugar, podría haber pasado una selección natural en huésped animal antes de la transferencia zoonótica o una selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. En cuanto a la selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica, se hicieron estudios de virus que infectaban a murciélagos y se vio exactamente el virus que le denominaron RATG13 que infectaba al murciélago del tipo Rhinolophus affinis y observaron que al comparar 96% era idéntico el genoma de este virus con el SARS-CoV-2, pero que difería principalmente en el dominio de unión al receptor, y aquí podemos ver esto. Este sería el genoma del SARS-CoV-2 y el de abajo sería el genoma del virus RATG13 que encontraron en el murciélago. Como podemos observar, aquí ya hay diferencias en cuanto a los aminoácidos, es decir, de los 6 aminoácidos críticos necesarios para la unión al receptor de la célula humana, solamente uno es igual en ambos, los otros difieren. Sin embargo, al comparar también el mismo genoma con virus que infectaban a mamíferos pangolines, específicamente del tipo Manis javanica, vieron que este virus mostraba una fuerte similitud al SARS-CoV-2 en el RBD, porque como podemos observar, exactamente los 6 aminoácidos críticos eran iguales en el pangolín en el virus que infectaba al pangolín y en el SARS-CoV-2. Entonces, esto es una fuerte teoría de que ocurrió una selección natural para el virus. Aunque es necesario mencionar que no se ha identificado ningún coronavirus que presente el sitio de clivaje que presenta el SARS-CoV-2, es necesario mencionar que las mutaciones, inserciones o deleciones pueden ocurrir cerca de la unión S1 y S2 de los coronavirus
lo que demuestra justamente que ese sitio de clivaje que se insertó en el genoma del SARS-CoV-2 pudo haberse debido a un proceso evolutivo natural. Un escenario planteado sería la selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. Este fenómeno nos podría explicar que una versión no patógena del virus salta de un huésped animal a los humanos y de esa forma evoluciona a su estado patógeno dentro del sujeto. Todo esto ocurre debido a las adaptaciones a las características genómicas, que es lo que podría permitir que la pandemia empiece. Entonces, lo que ocurre es que el virus empieza a adquirir las características genómicas a través de la adaptación durante la transmisión no detectada de ser humano a ser humano. Una vez adquiridas estas adaptaciones, permite que la pandemia empiece y produzca un grupo de casos suficientemente grande como para activar el sistema de vigilancia. Los informes preliminares estimaron que el antepasado común al SARS-CoV-2 apareció entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2019, datos compatibles con los primeros casos confirmados retrospectivamente. Por lo tanto, este escenario supone un periodo de transmisión no reconocida en humanos entre el evento zoonótico inicial y la adquisición del sitio de excisión polibásica. Podría haber surgido una oportunidad suficiente si hubiera habido muchos eventos zoonóticos anteriores que produjeran cadenas cortas de transmisión de persona a persona durante un periodo prolongado, que es lo que ocurrió con el caso del MERS-CoV, para lo cual todos los casos humanos eran resultados de repetidos saltos del virus de camellos dromedarios, produciendo infecciones únicas o cadenas de transmisión corta que finalmente se resolvían sin adaptación a la transmisión sostenida. El escenario del posible origen del virus podría haber ocurrido con la selección durante el pasaje. La investigación básica que implica el paso del coronavirus tipo SARS-CoV de murciélago en cultivos celulares o animales ha estado en curso durante muchos años en varios laboratorios de todo el mundo, y hay casos documentados de escapes de laboratorio del virus SARS-CoV. Por lo tanto, se puede analizar la posibilidad de una liberación inadvertida del SARS-CoV-2 en el laboratorio. En teoría, es posible que el SARS-CoV-2 haya adquirido mutaciones en el dominio de unión al receptor, como muestra la figura 1, durante la adaptación al pasaje en cultivo celular, como se ha observado en estudios del SARS-CoV. Sin embargo, el hallazgo del coronavirus tipo SARS-CoV de pangolines con el dominio de unión al receptor casi idénticos proporciona una explicación mucho más fuerte de cómo el SARS-CoV-2 los adquirió mediante recombinación o mutación. La adquisición tanto del sitio de excisión polibásica como de los residuos de glicanos también argumentan en contra de escenarios basados en cultivos. Se han observado nuevos sitios de excisión polibásica solo después del paso prolongado del virus de la influenza aviar de baja patogenicidad in vitro. Además, una generación hipotética del virus SARS-CoV-2 por cultivo celular o paso animal habría requerido el aislamiento previo de un virus progenitor con una similitud genética muy alta, lo que aún no se ha descrito. También la generación posterior de un sitio de excisión polibásica había requerido un paso repetido en cultivos celulares o animales con receptores AC2 similares a los de los humanos, pero dicho trabajo tampoco se ha descrito hasta la fecha. Por todo esto se llegaron a las siguientes conclusiones. La identificación de los parientes virales más cercanos del SARS-CoV-2 que circulan en animales será de gran ayuda para los estudios de la función viral. De hecho, la disponibilidad de la secuencia de murciélago DOPG13 ayudó a revelar mutaciones claves del dominio de unión al receptor y el sitio de excisión polibásica. Aunque la evidencia muestra que el SARS-CoV-2 no es un virus manipulado a propósito, actualmente es imposible probar o refutar las otras teorías de origen descritas aquí. Sin embargo, dado que se observaron todas las características notables del SARS-CoV-2, incluido el dominio de unión al receptor optimizado,
y el sitio de excisión polibásica en coronavirus relacionados en la naturaleza, no se cree que ningún tipo de escenario de laboratorio sea posible. Por otro lado, obtener secuencias virales relacionadas de fuentes de animales sería la forma más definitiva de revelar orígenes virales. Por ejemplo, una observación futura de un sitio de excisión polibásica intermedia o completamente formada en un virus similar al SARS-CoV-2 de animales proporcionaría aún más apoyo a la hipótesis de la selección natural. Por todo esto, entonces, la comprensión detallada de cómo un virus animal saltó los límites de la especie para infectar a los humanos de manera productiva ayudará a prevenir futuros eventos zoonóticos. Muchas gracias.